Vamos a estudiar la dinámica en un plano inclinado. En primer lugar, vamos a partir de un objeto que se encuentra apoyado sobre una superficie. Si recordamos, cuando tenemos un objeto apoyado sobre una superficie horizontal, sobre él actúa la fuerza normal, que va a ser perpendicular a la superficie de contacto como consecuencia de la reacción que ejerce el suelo sobre el propio cuerpo, y la fuerza peso debida a la masa que el objeto tiene y a la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre él. En este caso, el peso siempre es perpendicular a la horizontal y dirigida hacia el centro de la Tierra. Si suponemos que este objeto se mueve hacia la izquierda, también actuaría la fuerza de rozamiento, que sería paralela a la superficie de contacto. Pues bien, si elevamos ligeramente eh, dicha superficie, teniendo en cuenta que en este caso el sentido del eje X positivo sería hacia la izquierda, tenemos que de nuevo la fuerza normal se mantiene perpendicular a la superficie de contacto y la fuerza peso se mantiene perpendicular a la horizontal y la fuerza de rozamiento paralela a la superficie. Si seguimos elevando el objeto, elevando la superficie de contacto y por tanto el objeto, seguimos observando lo mismo. La fuerza normal permanece perpendicular a la superficie de contacto, la fuerza de rozamiento paralela y la fuerza peso perpendicular a la horizontal. Si elevamos un poco más, tenemos que la fuerza normal es perpendicular a la superficie de contacto, la fuerza de rozamiento es paralela a la superficie de contacto y en este caso pues el peso sigue siendo perpendicular a la horizontal porque va dirigida hacia el centro de la Tierra. En este caso, nuestra superficie ahora queda inclinada un ángulo que vamos a llamar alfa con respecto a la horizontal. Nuestro sistema de referencia es el que observamos en la pantalla. El eje X queda paralelo a la superficie de contacto, que será la dirección del movimiento del objeto, y el eje Y perpendicular al mismo. Y en este caso el sentido positivo pues sería hacia abajo. De esta manera, nuestro plano inclinado es un plano que está inclinado un ángulo alfa respecto a la horizontal, sobre el cual está apoyado el objeto de masa m. Y a continuación vamos a estudiar la dinámica de este objeto y por tanto nuestro objetivo será calcular a qué aceleración desciende este objeto de masa m sobre el plano inclinado. Para ello, pues colocaremos, como acabamos de decir, nuestro sistema de referencia. Este es nuestro eje X, el eje del movimiento, y sentido positivo pues va a ser hacia abajo, porque va a ser el sentido del movimiento. Para poder calcular la aceleración, tenemos que aplicar la segunda ley de Newton, que nos relaciona la fuerza que actúa sobre un objeto con la aceleración que experimenta. La fuerza total va a ser igual al producto de la masa del objeto por la aceleración. La fuerza total en nuestro caso es la suma de las tres fuerzas que están actuando sobre el objeto: la fuerza peso, la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. A continuación tenemos que descomponer dichas fuerzas en los ejes de coordenadas, en el eje X y en el eje Y. Como podemos observar, en el eje Y la fuerza normal solamente, la fuerza normal solamente va a tener componente en la dirección Y. Y lo mismo ocurre con la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento actúa únicamente en el eje X. Sin embargo, la fuerza peso va a tener una componente en el eje Y y una componente en el eje X. Entonces, para poder descomponer y calcular la fuerza resultante en el eje X y en el eje Y, es necesario obtener las componentes de la fuerza peso. La fuerza peso componente X será esta y la fuerza peso componente Y será esta. Si sacamos del dibujo dichas componentes para observarlas mejor, pues tendríamos esto. Vale.
Para poder establecer qué relación hay entre el valor del peso y sus proyecciones en el sistema de referencia, tenemos que averiguar quién es este ángulo, cuánto vale. Para ello vamos a utilizar la geometría. Si tenemos en cuenta que tenemos dos rectas secantes, que serían la horizontal y la superficie de contacto, si trazamos la perpendicular a la horizontal, que en nuestro caso sería el peso, y la perpendicular a la superficie de contacto, que en nuestro caso sería la componente y del peso, aplicamos que el ángulo que forman dos rectas secantes entre sí es igual al que forman dos rectas perpendiculares a dichas rectas secantes. Esto implica que este ángulo alfa va a ser igual a este alfa. De esta manera, el ángulo que forman el peso con su componente y va a ser igual al ángulo del plano inclinado alfa. De esta manera, si ampliamos la figura, podemos ver que aquí tenemos un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo lo cerramos y esta línea roja sería la componente X del peso. De esta manera, estableciendo las relaciones entre seno y coseno con el cateto contiguo, que en este caso sería la componente y el cateto opuesto, que en este caso sería la componente X del peso, y el propio peso, que sería la hipotenusa del triángulo, tenemos que la componente y del peso será peso por coseno de alfa, mg por coseno de alfa. Y de forma análoga tendríamos que la componente x del peso, en este caso sería el cateto opuesto al ángulo, peso por seno de alfa. Y de esta manera nosotros podríamos obtener ya directamente cuánto valdría cada una de las componentes. Y ya podríamos desglosar la suma de fuerzas en el eje X y en el eje Y. En consecuencia, tendríamos que en el eje X actuaría la componente X del peso a favor del movimiento, sería positiva, y la fuerza de rozamiento se opondría al movimiento y sería negativa. Y el balance de estas dos componentes o de estas dos fuerzas daría lugar a la aceleración del sistema, al producto de la masa por la aceleración. Por otro lado, si analizamos lo que ocurre en el eje Y, tendríamos que la fuerza normal, sentido positivo, menos la componente Y del peso, ha de ser igual a 0, puesto que el bloque no se despega de la superficie horizontal. De esta manera, la normal coincidiría con la componente Y del peso y obtendríamos su valor. Aplicando la definición de fuerza de rozamiento, coeficiente de rozamiento por la normal, ya tendríamos cuánto valdría numéricamente el valor de la fuerza de rozamiento. Y de esta manera nos podemos ir a la ecuación del eje Y y obtener la aceleración del bloque a lo largo del plano inclinado, sustituyendo los valores correspondientes. Este sería el caso más sencillo de un plano inclinado, en el cual solamente tengo un objeto que se desliza y que baja evidentemente pues, por su propio peso. Este caso se puede complicar o se puede ampliar, por ejemplo, aplicando una fuerza, en este caso hacia arriba, que va a hacer que este objeto de masa m, en vez de caer, suba. Por eso la fuerza de rozamiento va a actuar en sentido contrario al movimiento. Si yo esta fuerza, en vez de aplicarla horizontalmente, la aplico con un determinado ángulo respecto a la dirección horizontal, que en este caso sería la dirección del plano inclinado, pues tendría dos componentes de la fuerza X y la fuerza Y. Y ahora beta sería el ángulo que forma F con Fx. Este sería mi sistema de referencia. Y entonces, ahora el problema se resolvería de la misma manera, fuerza total igual a masa por aceleración, pero ahora, a la hora de hacer eje X y eje Y, pues tengo que tener en cuenta que en el eje X actúa, en este caso, aparte
de la fuerza de rozamiento y la componente X del peso, que iría en sentido contrario, actuaría la fuerza X en el sentido positivo del movimiento. Y en este caso, como podéis observar, la Fx es el cateto contiguo y por tanto iría o se calcularía multiplicando por el coseno del ángulo el valor de la fuerza, el valor total de la fuerza. Y de la misma manera, pues calcularíamos la componente I de la fuerza, que sería el cateto opuesto y por tanto lo obtendría multiplicando por el seno del ángulo, porque nuestro triángulo rectángulo ahora sería este. Podemos ir un poco más allá, podemos partir del mismo plano con un mismo objeto que ahora he llamado N2 porque vamos a añadir dos masas que van a estar unidas por una cuerda y se van a deslizar juntas a lo largo del plano inclinado. Entonces, tener la cuerda implica que aparte de las fuerzas que hemos estado analizando, ahora además vamos a tener una tensión del mismo valor y sentido contrario en cada uno de los extremos de la cuerda, de manera que sobre la masa 2 esa tensión va a ir en sentido contrario al movimiento y va a ir restando, y en la fuerza 1 esa tensión va a ir a favor del movimiento y va a aparecer sumando. Si dibujamos las fuerzas que nos faltan sobre la masa 1, pues actuaría la fuerza de rozamiento paralela al plano inclinado, a la dirección del movimiento, la normal, que sería perpendicular a la superficie de contacto, en este caso perpendicular al plano inclinado, y la fuerza peso, que sería perpendicular a la horizontal. Entonces, tendría que descomponer P1X, P1Y, P2X, P2Y, y aparte ahora tendría las tensiones. Entonces, para resolver el problema, es decir, para calcular la aceleración, de nuevo aplico la segunda ley de Newton. Ahora tendría que sumar todas las fuerzas, ¿vale? Y entonces, una vez que hemos sumado todas las fuerzas, pues tendríamos que analizar, por un lado, las fuerzas que actúan sobre la masa 1 y descompondríamos en el eje X y en el eje Y, de manera que en el eje X de la masa 1 tendríamos tensión y P1X, porque iría hacia adelante, menos la fuerza de rozamiento 1, porque va en sentido contrario. Y eso sería igual a la masa 1 por la aceleración. Y luego tendríamos en el eje Y la normal 1 menos la componente Y del peso 1, y eso sería igual a 0. Y de forma análoga tendríamos la fuerza sobre la masa 2 en el eje X y en el eje Y. La diferencia en este caso estaría que en el eje X tendríamos a favor del movimiento eh, la componente X del peso 2 y en sentido contrario al movimiento, es decir, restando la tensión de la cuerda y la fuerza de rozamiento 2. De manera que la ecuación en el eje X me quedaría peso 2X menos tensión menos fuerza de rozamiento 2 igual a la masa 2 por la aceleración. Y de esa manera tendría 4 ecuaciones con dos incógnitas al final, que sería la tensión y la aceleración. Y tendría que relacionar esta ecuación con esta ecuación para poder resolver ese sistema. Pues con todas estas nociones que hemos analizado en este vídeo, ya podemos volar y hacer todos los problemas de plano inclinado que se nos puedan plantear. Simplemente pensamos, analizamos y nos ponemos manos a la obra.